muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Seguimos aportando información en materia de salud con muchísimo cariño para todos ustedes. En esta parte del programa se encuentra con nosotros Freddy Salazar, médico internista e infectólogo. Feliz mañana y un gusto tenerte aquí en el programa. Feliz mañana, gracias por invitarme. Vamos a hablar sobre la campaña educativa El VIH no tiene frontera. Y es que cada vez son más los casos tanto de mujeres y hombres que presentan esta afección. Pero me gustaría comenzar hablando, Freddy, sobre las estadísticas que actualizadas, por supuesto, en Venezuela sobre estos casos de VIH. Mira, perfecto. Tenemos proyecciones de ONU-SIDA, que es la encargada a nivel mundial de hablar sobre el HIV. Estas proyecciones de ONU-SIDA nos hablan de 100.000 personas que viven con VIH en Venezuela. Alrededor de un 40% son mujeres, el resto son fundamentalmente hombres. Las estadísticas mundiales son que teníamos para el año pasado 65 millones de personas con VIH, 1.5 millones anuales de nuevos contagios o nuevas transmisiones del HIV, o sea que sigue siendo una enfermedad de la cual es importante seguir hablando. Claro, y sobre todo porque tenemos herramientas fundamentales que podríamos decir que sí se puede prevenir gracias a la prevención. Pero cuando hablamos del VIH, o sea, ¿qué es? O sea, ¿cómo realmente se produce esta afección, Freddy? Perfecto, el VIH es una enfermedad infecciosa, por eso infectología lleva la bandera en su tratamiento. Es virus de inmunodeficiencia humana, lo que significa en VIH, y la infección por VIH es la infección por este virus. Él inicialmente va atacando progresivamente las defensas del organismo hasta que deja el organismo sin defensas. En ese momento en que las células inmunitarias están tan bajas que ya no es suficiente para prevenir las enfermedades infecciosas, en ese momento es que llega lo que se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Recordemos que esa es la etapa final del VIH, en la cual actualmente, como bien dijiste, podemos prevenir que eso llegue a la etapa final con un tratamiento antirretroviral a tiempo y un control con nosotros en infectología. Las personas que viven con VIH pueden vivir el resto de su vida sin ningún tipo de complicación, siempre y cuando acudan al médico e inicien tratamiento lo más rápido posible. Freddy, entre los síntomas que empieza ya una persona a manifestar cuando ya padece de VIH. El problema es que el HIV inicialmente no tiene grandes síntomas. Una persona puede pasar años con HIV sin presentar síntomas de ningún tipo. Cuando comienza ya a entrar en que las defensas comienzan a bajar demasiado, es el momento en que ya comienza a entrar en etapa SIDA y se vuelven a ver los síntomas de otras enfermedades que lo están atacando. De allí la importancia de hacer la prueba. O sea, hay que hacerse la prueba anualmente y bianualmente los grupos de riesgo, bueno, que ya los conocemos, y es importantísimo porque es la forma de prevenir que ellos transmitan la enfermedad a otras personas. En cuanto hablamos también de la forma de diagnóstico, porque se puede prevenir, pero además si lo detectamos a tiempo la persona puede recibir ese tratamiento adecuado. ¿En qué consiste básicamente? Sí, básicamente son dos pruebas. Ya también esos mitos de que tenemos que hacer muchas pruebas y muy tecnológicas, gracias a Dios cada vez tenemos mejores pruebas que nos permiten detectar muy rápido la infección. Tenemos pruebas rápidas que en 15 minutos pueden realizarse en casa por uno mismo o pueden ser realizadas en el médico. De hecho, parte de la campaña es que este día sábado en el ambulatorio de Altamira vamos a estar realizando pruebas gratuitas para detección de VIH, así que están invitados la población que quiera participar. Y después se hace una segunda prueba de la diferente metodología y con eso tenemos el diagnóstico. Hablamos de tratamiento porque sin duda es una afección que influye emocionalmente en la persona y bueno, dice, ay, es que luego después mi vida sexual, entonces, o sea, ¿cómo manejan eso? Y por supuesto agarrado de la mano del tratamiento. Siempre. Indetectable es igual a intransmisible, esa es la campaña de ONU-SIDA y de todos los que trabajamos con VIH. Es decir, indetectable es cuando el paciente está tratado y su carga viral en sangre es indetectable, es decir, no tiene virus, para ponerlo bien grueso, no tiene virus en sangre. En ese momento él difícilmente vaya a transmitir la enfermedad. Por eso es una campaña de salud pública porque permite evitar que una persona transmita la enfermedad y dos, él permite una vida sexual mucho más tranquila. Evidentemente siempre vamos a preferir que utilicen métodos de barrera y vamos a tener todo el resto de las campañas preventivas, pero solamente con determinar quién tiene VIH, tratarlo y controlarlo adecuadamente ya estamos ganando muchísimo en lo que es la prevención de la transmisión. Freddy, también se habla muchísimo en las redes sociales y a través de los medios de comunicación sobre la vacuna que puede ayudarte a prevenir en este caso el VIH. O sea, cuéntanos un poco también en qué consiste y a partir de qué edad se puede colocar ya. No tenemos todavía
vacuna. Tenemos varios candidatos vacunales. De hecho, una de las actividades del Taller Venezolano del VIH también para esta es el día de mañana, el día 30, en el cual a las 6 de la tarde vamos a tener una conferencia con la directora del Estudio Mosaico en México, que es uno de los candidatos vacunales que más está en la vanguardia para posiblemente ser una vacuna contra el VIH. Todavía las que teníamos han fallado hasta los momentos. Hay varios que pareciera que están avanzando dentro de los estudios, primero de seguridad y luego de eficacia, y bueno, mañana le vamos a dar muchísimos datos interesantes a través de eso y también de cuándo las personas con VIH deben vacunarse el resto de las vacunas que sí están aprobadas. En cuanto a la campaña que este año están empleando, el VIH no tiene fronteras, ¿cuál es el objetivo principalmente y es las actividades que tienen pensado para, bueno, lo que queda ya de año? Sí, estamos muy preocupados porque hemos visto que la realidad de la diáspora y la realidad de la migración venezolana nos ha afectado como servicio desde el punto de vista de HIV. Muchos pacientes se nos han desaparecido de las estadísticas, muchos pacientes han vuelto a Venezuela después de tener intentos fallidos en otros países o nos llaman sus familiares de que están en otros países donde no se les garantiza el tratamiento antirretroviral o están de ilegales y no pueden adquirir un servicio de salud y muchas otras cosas que merman el control de los pacientes que eran buena conducta con nosotros. Eso nos está preocupando mucho y por eso la campaña de este año va dirigida a ese grupo de personas que están fuera del país y a los que quieren irse por alguna razón o a los que quieren regresar, brindarles la información acerca de cómo debe ser una inteligencia migratoria, cómo debe irse, qué deben averiguar, qué deben saber acerca de su tratamiento. En muchos lados, aquí es gratuito, en Venezuela, en muchos sitios de Latinoamérica es gratuito también, pero en muchos sitios de Europa, Estados Unidos, donde la salud tiene que ser bajo un seguro social y para eso tienes que trabajar y estar legal. Entonces, saber escoger dónde te puedes ir cuando tienes VIH, porque eso definitivamente te cambia la vida y eso es parte de nuestra campaña informativa de este año. Vamos a hacer el día viernes a partir de las 10 de la mañana en la Sala Cabruja en Chacao una conferencia acerca de eso y vamos a presentar la campaña. El día de mañana, como te dije, vamos a hablar de vacunas a las 6 de la tarde, las fuentes están en nuestras redes sociales y el día 2 se va a estar haciendo también campaña sobre el VIH para médicos generales y médicos que normalmente no trabajan mucho con VIH, nos los envían rápidamente al infectólogo, pero somos poquitos para la cantidad que existe de HIV y todos tenemos que saber de eso. Y por último, el día sábado, como les dije, en el ambulatorio de Altamira vamos a estar haciendo pruebas gratuitas para hacer prevención y detección temprana de esos pacientes. Y ese es el objetivo principalmente, brindar esa información y crear conciencia, sobre todo en los adolescentes hoy en día, que sin duda son los casos que cada vez más aumentan, pero es necesario llevar una salud sexual pero responsable y detectar a tiempo para recibir ese tratamiento óptimo y además brindar esas medidas preventivas. Freddy, muchísimas gracias por estar con nosotros, por visitarnos el día de hoy y hablar de este tema tan interesante y además de la campaña en la que están trabajando. El VIH no tiene fronteras, así que gracias por estar con nosotros. ¿Cómo podemos conseguirte en las redes sociales? Como DR Freddy Salazar con $Y y el Taller Venezolano de VIH es Taller BZLANO VIH. Ahí tienen toda la información acerca de nuestras campañas esta semana. Gracias por estar con nosotros. Amigos, de esta forma nos corresponde marcar otra pausa, pero al regreso nos acompaña Damaris López, asesora de imagen, quien nos explica cómo el buen vestir nos puede ayudar a recuperar el autoestima, pero además romper con las inseguridades. No se aparten porque ya volvemos con más de salud y algo más.